Como siempre, agradecemos su amable sintonía y como siempre también Christ Dynasty Church les recuerda que siempre estaremos a vuestro favor. Empatía y teocracia son temas que hemos tomado en algunos de nuestros videos y que hoy vamos a reconsiderarlas. La empatía significa el amor ágape de Dios, porque Él se despojó de su divinidad para tomar un cuerpo humano con todas las debilidades como usted y como yo, y mostrarnos la grandeza del amor de Dios a través no tan solo de haber dejado su divinidad y convertirse en un ser humano, sino también que tomando ese cuerpo de ser humano, también se entregó a la muerte y muerte de cruz para darnos a todos y cada uno de los seres humanos en el mundo entero la gran bendición de ser liberados de la condenación eterna, de ir a parar a un lago de fuego por toda una eternidad. Y lo peor del caso, no tan solo el sufrimiento, sino lo peor de la situación es apartados de Dios por siempre y para siempre. La teocracia es el gobierno de Dios delegado a sus ministros, a sus hijos, los hijos de Dios, representando el gobierno de Dios en la tierra, ya que desde el principio Dios, en su infinita misericordia y gracia, delegó a Adán y a Eva aquel primer matrimonio que separó para que Dios realizara su propósito de establecer en el corazón del ser humano su reino, dándole al ser humano la gran bendición de convertirse no tan solo en el corazón de Dios, porque así es la cosa. Dios diseñó al hombre para que fuera y tuviera un corazón semejante al de él, imagen y semejanza de Dios en la tierra. Y decidió morar en el corazón humano al convertirse y encarnar en Jesucristo. El hombre ha recibido a través de ese hecho la bendición más grande que puede existir para el ser humano en el mundo. Arropar y tener la naturaleza santa, pura de Dios, la misma naturaleza del ser que nos creó, del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, en la pureza de la santidad donde Él habita, quiso habitar en un corazón puro, pero preparado, hecho por las manos del Espíritu Santo, no por las manos humanas. Esa es la gran diferencia de aquellos que practican la religión, que levantan en el corazón del ser humano una especie de trono,
o de altar, donde entronizan en su religión la deidad de Dios, y ellos levantan el templo por cuenta propia. No tienen la intervención del Espíritu Santo, sino la intervención de la inteligencia humana, que tomando en consideración las costumbres y el idioma en el tiempo que se narra en la Biblia, desde el primer libro que se llama Génesis, cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios creó al hombre, cómo el hombre le falló a Dios, porque esto es lo que estamos hablando en la teocracia. En ese libro de Génesis Dios explica y le dice a Adán que señoree hasta los confines de la tierra. Señorear es tener autoridad, dominio, control de toda la creación. Puso en manos de Adán la teocracia, si el gobierno de Dios en un corazón humano, para que la sabiduría que Dios le había dado a Adán cumpliera su propósito. Adán se paseaba junto con Dios en el huerto del Edén. Hay una relación de padre a hijo hermosísima. Ni Adán ni Eva traían ropa como nosotros, no se cubrían el cuerpo. Desnudos vivían delante de Dios y no se avergonzaban porque no conocían la maldad, sino la justicia de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Y en esa santidad tenían una relación con su Padre. Pero en ese corazón que Dios había preparado, hubo un ser malvado que se aprovechó de la ingenuidad de Eva, ya que Adán no la capacitó totalmente en la fortaleza que Dios había capacitado a Adán. Y Eva, ingenuamente, fue engañada por Satanás. Y ese engaño fue y lo traspasó a su marido. Su marido deliberadamente, ya que él conocía los sucesos por venir al ser alimentados del fruto prohibido, o sea, de una sabiduría contraria a la sabiduría de Dios, la sabiduría del engaño y la mentira. Adán se paseaba en el huerto bajo las normas de la verdad, que era el árbol de la vida representado en medio del huerto, que representa en medio del corazón del hombre. Y a un lado del corazón del hombre estaba el otro árbol al alcance de la mano, para alimentarse de la sabiduría contraria a la sabiduría de Dios. No era una manzana como muchos la creen. Era un árbol de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, contraria totalmente y opuesta a la verdad. Adán conocía los efectos que iba a tener y el daño que iba a causar a toda la humanidad, porque ellos fueron los precursores del ser humano, ya que Dios puso en Adán y en Eva el sistema de procreación que todavía existe y que no hay otro, porque ese es el sistema original que Dios estableció, la unión de un hombre y una mujer, el esperma
del varón y el óvulo de la mujer forman la naturaleza humana en el vientre de la madre. Y a los 9 meses sale el ser que intrauterinamente estuvo viviendo durante 9 meses dentro del vientre de aquella mujer que lo va a dar a luz. Esa es la manera correcta que Dios estableció para la reproducción del ser humano. El ser humano se reproduce a través de ese sistema, pero el ADN quedó corrompido. El ADN de Dios, que en un principio tenía Adán y Eva, fue cambiado por el ADN de Satanás. Y entra la maldad al mundo. Entra el caos, el desorden en la vida del ser humano. Ahora la teocracia de Dios desaparece del entorno de la vida del ser humano para que ahora Satanás sea el que tenga el control y la autoridad y reine en el corazón del hombre, usurpando el propósito de Dios, de que Dios habitara en el corazón del ser humano. Ustedes conocen ya la historia porque se las he repetido varias veces. Para que ustedes puedan comprender y entender por qué los seres humanos aparentamos cara de yo no fui, pero internamente somos peor que la bestia más horrible que puede existir en la tierra. Ni el tiranosaurio rey, que era un depredador por naturaleza, se compara con el hombre cuando se propone destruir. La vida del ser humano se echó a perder por completo. Y este ministerio tiene el propósito de erradicar esa maldad del corazón del hombre a través de Cristo Jesús, que es el que lo debe y lo va a hacer, porque Él se echó el compromiso. Él vino a restaurar todas las cosas y las está restaurando. Yo soy testimonio de ese proceso. Ya les he comentado que no fui una blanca palomita. Y ni pretendo serlo. La blanca palomita es el Espíritu Santo. Yo solamente cumplo con lo que antes no hacía. Hacer el bien. Ahora mi corazón ha cambiado totalmente. Y mi vida está entregada a la justicia y a la verdad, que es el corazón de Dios. No me he entregado a ninguna religión, porque no fui capacitado y entrenado por ninguna religión, a pesar de que haber estado en diferentes iglesias. Dios no me permitió tomar el consejo de las iglesias. Él personalmente me ha estado enseñando a través de la revelación de Jesucristo en mi corazón, que es muy diferente esa revelación a la interpretación que da la inteligencia humana a la Biblia. Esa interpretación es la filosofía humana que sabe la Biblia al derecho y al derecho, pero es letra muerta, porque esa casa la está construyendo la inteligencia humana, convirtiéndose en traductor, no dejando que la revelación de Dios
florezca a través del corazón del hombre. Dios nos habla al espíritu y al alma, no nos habla a la inteligencia humana. La inteligencia humana no va a entender nunca el plan y el propósito de Dios. Y como no lo entiende, se levanta contra todos aquellos que dicen que son cristianos. Porque sabe que el cristiano llega a tener el poder de destruirlos, de destruir a toda esa ronda de demonios que tienen ocupado el corazón de los seres humanos alrededor del mundo. Y se rebelan, no quieren morir, porque a eso vino Cristo, a matarlos, a destruirlos, a erradicarlos de la forma y sistemas de vida que han impuesto para que el hombre viva bajo una falacia de un mundo falso completamente, de sistema que el hombre ha adaptado para una vida cotidiana y los mantiene cautivos, alejados de la verdad. Porque el propósito de Satanás es el desconocimiento total de Dios, negando su existencia. Por eso hay miles y miles y millones de incrédulos, porque Satanás ha cauterizado su conciencia. Y esa conciencia cauterizada no acepta la existencia de Dios. Y al negar la existencia de Dios, pues no hay credibilidad. Hay ignorancia acerca de Dios y hay incredulidad, porque no creen que ahorita lo que estamos hablando viene de parte de Dios. Y les estamos hablando para desenmascarar totalmente el engaño en que vivimos. La iglesia debe representar el gobierno de Dios en sus filas, no el reino de la denominación con la que están actualmente declarando su fe. La Biblia dice claramente que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Y una unidad de que todos los hijos de Dios formamos la unidad del cuerpo de Cristo. Porque los cuerpos divididos nunca prosperarán. Y así podemos estar viendo la iglesia dividida en cientos de denominaciones, que cada una de ellas presenta sus credenciales. Y no puede verse una ni otra. Y Dios manda que haya amor. ¿Y dónde está el amor? Si las iglesias prohíben que tú visites otra iglesia, temen perderte. Si Dios es unidad, y estos tres, uno son, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno son, no son tres, uno son. Más claro que el agua. Pero para que entiendas con el corazón, no con tu mente podrida, relaciónate con Dios. Empieza a tener una relación permanente con Él. Conócelo, Él está deseoso, anhela darte un abrazo. Y aún si es posible que lo puedas ver físicamente, porque para Él nada es imposible. Hay testimonios de muchos miles que se les ha aparecido.
Recordemos que después de que Él resucitó, se apareció a todos los apóstoles y estuvo conviviendo con ellos físicamente. Convivió con ellos durante 40 días y en esos 40 días les estuvo explicando acerca del reino de Dios y de su justicia, que es el verdadero evangelio de Dios. En el reino de Dios hay corazones puros, porque esos corazones puros se presentan en la presencia del Señor día y noche, con un corazón limpio, puro, recto, sin mancha, sin arruga, porque se han convertido en espíritu y han dejado de ser carne. La carne es la corroña con que se alimenta Satanás para destruirnos. Satanás tiene la instrucción de Dios de alimentarse, de devorar al ser humano. Ese es su alimento. Busca donde está escrito y ahí vas a entenderlo. Todo ser humano sin Cristo es el alimento que nutre la maldad del corazón más perverso que existe en el mundo, que es el corazón de Satanás, y que ese corazón lo ha transferido a cada ser humano para convertirlo en un corazón como el de él, despiadado, malvado, perverso, codicioso. Ese corazón habita en la mayoría de aquellos que estamos en la iglesia, que no nos hemos lavado correctamente y vivir en la santidad de Dios que Él quiere que vivamos. Y nos lo dice, sed santos como yo soy santo. Es un mandato que si la iglesia predica obediencia, ¿por qué no la practica? Nos reunimos en la iglesia, pero todos manchados, pintos, colorados, de todos colores y de solos sabores, como un volantín de un circo. Pero si no nos congregamos, nos vamos al infierno, porque ahí la Biblia dice textualmente que tenemos que congregarnos. Y si no te congregas, ya te atrasaste. Métanse a la presencia del Señor para que sepan qué quiere y qué significa esa palabra. Porque todos los que se congregan, aunque no se congreguen en el templo, están congregados en una junta de trabajo, están todos reunidos en una demostración de algún desacuerdo o descontento que hay en el pueblo, se junta la multitud. Esos están congregados. Pues sí, está congregado un montón de diablillos. Y ya les dije, diablillos, con cariño, porque somos más demonios que los demonios cuando no tenemos a Cristo. Métanse a la presencia de Dios, convivan con Él, no lo desairen. Conozcan a Dios, conozcan su carácter, conozcan sus pensamientos, y entonces habrá cambios en su vida porque van a heredar
el carácter de Dios, que la iglesia no lo tiene. Es lo primero que deben de enseñar desde antes de nacer. Estén profetizando el carácter de Dios en aquellos futuros bebés o futuras criaturas que vayan a nacer. El carácter de Dios es su identidad. Es de lo que Dios se compone. Es el significado de la palabra que dice: yo soy el que soy. ¿Y cómo lo voy a conocer si es invisible? Cristo me dijo en ese libro: el que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo no nací cuando Cristo vivía. Pero su espíritu me enseñó la verdad y me lo ha dado a conocer a través del carácter. Ese carácter se está formando en mi vida, porque no soy todavía, no alcanzo la perfección. Pero para eso voy siguiendo al blanco, al supremo llamamiento de Dios, buscando su rostro, buscando su conocimiento, buscando su amor, haciendo su voluntad y obedeciendo ciegamente con una fe que no es la mía, es la de Él. Una fe que opera sin lentes, porque esa fe me enseña a tener la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Esos son mis ojos, los ojos de Cristo. Y esa es la mirada de Dios. Aprende a vivir en ella. No vivas en la mugre como Tomás, que tienes que ver para poder creer. Ese libro me enseña que somos más bienaventurados los que sin ver creemos. Creer es la clave para que tú entres al reino de Dios y su justicia. Porque tus pecados ya fueron perdonados. Ya fuiste limpio. Pero para que seas acreedor o merecedor, como tú quieres decirlo, para que puedas tener el indulto que ya está hecho, necesitas creer, quitar tu incredulidad y quitar tu negación de Dios, porque Dios existe, está más vivo que tú y que yo. Quiere que lo conozcas. Aléjate de la mentira y del engaño que vives y ven a practicar la verdad y la justicia. Deja de ser injusto. Deja de abusar de los demás. Deja de ser codicioso. Deja de estar matando gente. Deja de vender droga. Deja de ser alcohólico. Deja de pegarle a tu mujer. Deja de hacer lo malo. No te pudras en esa cochinada de vida, porque al final de la jornada ya va a ser imposible que las cosas se regresen. Vas a ir al fuego eterno de un lago de fuego más terrible de lo que tú te puedas imaginar. Y vas a vivir una eternidad, eterno. No va a haber, hasta aquí llegó, no, toda una eternidad que es infinita, no se va a acabar nunca. Ahí vas a estar por toda una eternidad, en un dolor eterno, en una agonía que quisieras morir y no vas a poder morir. Que te vas a arrepentir y ese arrepentimiento ya no va a servir para nada. Que vas a ser atormentado.
Día y noche, 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 eternamente. Piénsalo, esto no es un juego, esa es la verdad. Huye de tu cuerpo de muerte, que es el que le estás dando gusto por un rato de satisfacción. Deja de vivir ya en la sexualidad en que estás involucrado. Y tú también, mujer. Dejen de practicar todas esas aberraciones sexuales que inventan. No tienes más que un ratito de placer, porque para que sigas con el placer vas a tener que continuarlo. Por eso estás ya hecha un adicto o adicta al sexo, porque hay una ley que desconoces, que te va a echar a perder tu vida. Entra a la presencia de Dios para que cambie tu forma de ser y tu forma de pensar. Ese libro recomienda que renovemos el espíritu de nuestra mente, que es nuestro corazón. Nos dice repetidas veces, sabiduría, sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Por ignorantes vamos a condenarnos. Para eso Dios está levantando gente como yo, para avisarles, exponerles, alertarlos y poner un aviso. Dejen de hacer lo malo, no se condenen. Dios no los está condenando. Cada uno de nosotros por decisión propia lo estamos haciendo por darle deleite al cuerpo. Y dándole deleite al cuerpo te vas a llevar a ti y toda tu familia. Porque toda tu familia va a seguir tu ejemplo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí vas a encontrar cambios radicales a tu vida. Deja de ser religioso. La religión es muerte. Los religiosos en el tiempo de Cristo lo asesinaron, lo mataron, lo colgaron en un madero, lo crucificaron, porque no quisieron aceptar la verdad por su religiosidad, su fe muerta. Y esa es la fe muerta que estás viviendo ahorita en tu iglesia donde estás, porque no creces espiritualmente. Creces en conocimiento intelectual, humano, pero no en el conocimiento de Dios, porque no cambia tu corazón. Yo te lo puedo comprobar. Ven con tu familia y le preguntaré a tus hijos qué haces después de que cuando sales de la iglesia, y ellos te van a echar de cabeza y vas a ver que no hay cambios en ti. No hay testimonio. Van a poder saber la Biblia al derecho y al izquierdo. La van a poner ahí como si fuera una declamación. Porque podrán saber la Biblia, pero nunca la practican. No hay quien los lleve, quien los disipule correctamente. Entiéndelo, despierta y te alumbrará Jesucristo. Porque es el tiempo que los muertos van a escuchar la voz de Dios. Y este es el tiempo. Viene la voz de Dios con poder a acabar con la injusticia. Trae el hacha en la mano, poniéndola a los pies de los árboles que no están dando fruto. Viene el mover tan extraordinario del poder del Espíritu de Dios. Tu última oportunidad.
Acércate a Dios y no permitas que siga siendo títere de Satanás, porque contra él es el que nos estamos levantando en este ministerio. Ya se los he explicado, ya tendré la oportunidad más adelante, pero ahorita queremos levantar en ustedes el espíritu de restauración de su vida, porque eso viene Cristo a restaurar todas las cosas, a reinstalar al Padre en el corazón del hombre, que es su legítimo trono. Ahí es donde reina Dios, en tu corazón, no en tu mente. Por eso no entiendes. Ese es el propósito original de Dios, que su teocracia esté en el corazón del hombre y su empatía, el amor que debemos de vivir cada uno de nosotros. Y con esto voy a cerrar este video. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahí tenemos la empatía y la teocracia de Dios en acción. Descúbrela. Cambia tu forma de vida y tu forma de ser. Deja la religiosidad. Deja de ser religioso. Y conviértete en un verdadero hijo de Dios. Bendiciones.